Imagínate esta escena. Homo sapiens es la especie más inteligente del planeta, dice mientras chuperretea la cabeza de un langostino. ¿Cómo no va a dominar sobre el resto? Los otros son animales, nosotros somos algo más allá, dice con la boca llena y una pata de langostino que le cuelga de la comisura de la boca. Y por eso, además de porque somos omnívoros, pues comemos animales. Así que déjate de tonterías y dale al jamón, niña. Acto seguido, se enchufa una copa de cava para bajar todo lo que ha engullido. Unas navidades más, sufriendo al novio de tu hermana, a tu tío, al marido de tu prima. Esta vez la víctima ha sido la prima pequeña, que este año le ha dado por declarar que es vegana y no comerá animales pues por ética, por conciencia medioambiental y porque detesta el modo en que la industria de la carne trata a los animales. ¿Te suena esta escena de algo? A lo mejor te ha pasado, quizá. Bueno, sí. Por desgracia, todos y todas tenemos un cuñado en casa. Ya sabes, el típico tío que lo mismo te da una lección de historia, que te arregla el país, que te regaña por pagar bien tus impuestos cuando deberías rebelarte contra la presión fiscal que solo da paguitas a vagos y maleantes. Y digo tío porque suelen ser tíos. La verdad que las mujeres aún no hemos desarrollado esa seguridad desbordante en nosotros mismas y somos más de síndrome de la impostora. Pero un momento, que me presento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Por si no me conoces, me llamo Paula Martín y soy periodista y antropóloga. En este nuevo episodio de nuestro podcast sobre el ser humano del antropoceno, vamos a hablar sobre cómo la inteligencia superior de Homo sapiens puede llegar a ser un arma de doble filo e incluso volverse nuestra contra. ¿Y cómo podría volverse nuestra contra? Pues tranqui, no pienses en asesinos en serie aún. Lo tienes más cerca que un psicópata, que de hecho dicen que son menos inteligentes que la media. Hablamos de otros personajillos que también son menos listos que la media, pero que parecen bastante listillos y que con las chapas que nos meten hablando de lo que no tienen ni pajolera idea, consiguen sembrar ideas falsas, dudas sobre conocimiento científico comprobado e incluso mentiras que pueden ir en contra de nuestros propios intereses como especie, como por ejemplo que el COVID no existe y hay que ir sin mascarilla y no vacunarse porque te inyectan chips bajo la piel, o que el calentamiento global es un invento para tenernos controlados y que no podamos seguir cogiendo el coche hasta para ir a la vuelta de la esquina. Hombre, por favor, ¿quién me lo va a decir a mí? Estas personas, aparte de la poca vergüenza para defender a capa y espada cosas que son mentira directamente o que ellos mismos no saben si son verdad, pues aparte de la soberbia con la que desprecian el conocimiento real y las dudas de quien normalmente sí sabe, parece que podrían sufrir lo que se llama efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo por el cual las personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman su habilidad. Y viceversa. Quien más sabe, más subestima su habilidad y más valora la habilidad y conocimientos del resto. También te suena, ¿verdad? Como veremos a continuación en la entrevista que le hago al doctor en neurociencia Pablo Barretxeguren, ya hay numerosos estudios que hablan sobre cómo el calentamiento global, el mismo que niegan muchos de nuestros queridos cuñados, está afectando a nuestro propio cerebro en múltiples maneras muy perjudiciales. De hecho, me preocupa que las propias olas de calor les derrita aún más el cerebro a esas personas tan inteligentes y se vuelvan aún más cuñados. Quizá en ese caso sí que prefiramos que sean reemplazados por una inteligencia artificial. ¿Quieres saber cómo hemos llegado a ser lo que somos y cómo mejorar a partir de aquí? Soy Paula Martín y esto es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pablo Barretxeguren. Lo primero bien. Ahí es nada, lo primero bien, ¿eh? Bueno, bienvenido al podcast, a Hola. Cómo hemos llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por venir. Encantado, contento. Ahora yo cuando ya llego, ya estoy tranquilo. Vale. Yo también de que hayas venido. A ver, vamos a empezar por lo que estudiaste, ¿vale? Bioquímica, tienes un máster y una tesis doctoral sobre neurociencias en la Universidad de Barcelona y estudiaste el prestigioso Master Science Media Production en el Imperial College de London. Ahí es nada. Correcto.
Correcto. Sí, has dirigido proyectos de divulgación científica, formado parte de Big Bang Ciencia, que esto es muy curioso, yo no lo conocía, ¿no? Debió ser un proyecto así de divulgación científica bastante cachondo, ¿no? ¿O qué? Bueno, todavía existe la empresa. Monologuistas científicos. ¿Sabes esta moda Cachondo, sí. que hay de... Sí, cachondo es buena de definir. De monólogos científicos, a lo mejor has visto un poco. Pues todo viene de como Eurovisión, pero en monólogos científicos, que es FameLab, que es un concurso internacional. Sí, que fuiste finalista Fui también, he finalista de visto. la fase española, o sea, como si yo hubiera ido al Benidorm Fest, pero en monólogos científicos. Y de ahí surgió un grupo de monologuistas científicos que formó The Big Bang Theory, pero van de furgoneta, aunque luego hubo que cambiar el nombre por la Warner. Y de Toma. ahí estuvimos dándole a eso, sí. Y luego yo ahora hago menos, pero todavía hay gente en activo con eso, sí, sí. Bueno. Aquí vamos a hacer no un monólogo, un diálogo. Un diálogo. Científico, pero divulgativo, ¿vale? Sí, Que lo sí, entienda. no soy turras, no te preocupes. Bueno, soy Gracioso. turras, pero divulgativo. Divulgativo. En Neurocosas, también, en tu canal de YouTube, muy interesante. Y has escrito, has sido guionista y eres guionista para el programa de Radio Televisión Española El Cazador de Cerebros. Fui, ahora ¿Fuiste? ya no. Y has escrito Neurogamer, súper interesante, sobre los videojuegos y qué nos pueden enseñar sobre nuestro propio cerebro. Hablaremos un poco de eso. Y por qué soñamos, que, bueno, pues como su propio nombre indica, habla de los sueños. Y este mismo año, también súper interesante, me los he leído con fruición. Y además 2 libros infantiles, que también es muy de agradecer. El cerebro humano explicado por doctor Santiago Ramón y Cajal y la genética explicada por la doctora Bárbara McClintock. ¿Sí? Bien, ¿La bien, bien, científica bien. del maíz? La científica del maíz. Sí. O sea, que hablará de Del maíz. No, el libro habla la de genética. pero en el mundo de la genética se la conoce como la del maíz. La del maíz. Porque el trabajo, obviamente importante, lo hizo con el maíz. Bastantes trabajos sobre este tema, ¿eh? Sobre el maíz. Hombre, es que el comer es clave. El comer es clave. Y eso también lo vamos a hablar. Mm. Bueno, a ver, hay una cosa que yo quiero un poco dilucidar en esta entrevista, es el doble filo que tiene nuestra inteligencia. Vale. ¿No? Por un lado, nos ha llevado a colonizar cada rincón de esta tierra, o sea, eso es un éxito evolutivo indiscutible. Por otro lado, en cuestión de superpoblación, que siempre lo decimos, pues tú compárate con las cucarachas, por ejemplo, o con otros insectos, ¿no? Ahí no somos tan exitosos. Ya, bueno, pero hoy habría que normalizar, porque tú estás cogiendo el patrón de número de individuos, Claro. pero puedes normalizar por masa. Claro. Porque ¿Y ahí cómo vamos? Pues no lo sé, pero por ejemplo, sobre una crítica, hubo un estudio como de huella de... como que había peso en masa, más número Sí. de individuos de ganado que de animales sueltos. Y es importante tener en cuenta estas cosas porque, por ejemplo, ayer en plan de, claro, pero es que la gran mayoría de los mamíferos salvajes son chiquititos, ¿no? Y por eso te sale, porque la ganadería es muy Claro. pesada, ¿no? Entonces hay que tener esas cosas. En masa no sé, pero vamos, da igual. No, a puñetazos ganamos contra muchas cucarachas. Desde luego, yo gano siempre. Vale, pues eso, el tema de ese doble filo que por un lado nos ha llevado a ser tan exitosos y por otro lado nos lleva pues a hacer gilipolleces bastante graves, y una de ellas, y motivo de este podcast, es cargarnos nuestro propio planeta y, bueno, más bien cargarnos las condiciones climáticas que han procurado ese propio éxito y nuestro propio bienestar, ¿no? Bueno, tenemos un cerebro muy grande, la verdad. La masa encefálica es como ¿cómo era? Que la masa encefálica... no me acuerdo. No te preocupes, si no lo digo yo, ¿eh? Vale, dilo tú, por favor. Pero no es muy grande. Eso es un mito. No, es muy grande en relación con nuestro cuerpo. ¿Tampoco es un mito? Eso es un mito. A ver. Eso es muy... El peso medio ¿Sí? del cerebro adulto es 1,350. Un poquito más si eres un poco más grande y en varones, un poquito menos normalmente simplemente por el tamaño del resto del cuerpo. Entonces hay una... Es importante con qué comparas, con qué se comparan las cosas. Entonces, o sea, es un mito basado en ciencia porque la ciencia, los científicos decían, no, el cerebro humano es muy grande. Sí. ¿Y por qué nos comparaban con los grandes primates? Con los orangutanes y todo tal, o los gorilas. Los gorilas
Algunos pueden llegar a pesar hasta 200, o sea, son muy tochos, sin embargo tienen un cerebro 3 veces más pequeño. Entonces decías, hostia, proporción cuerpo-cerebro, nosotros muy grande el cerebro. Pero eso, una neurocientífica que está en activo, que se llama Susana Herculano Housel, que es brasileña, que nunca le darán el Nobel, aunque deberían dárselo a ella y a su colega, porque hizo muchos estudios corrigió estoy haciendo un detour, pero así informamos sobre figura científica que nadie sabe. Cuantificó adecuadamente el número de células que hay en el cerebro, estaba mal calculado, ¿vale? Lo cual es clave. Y con esas técnicas que desarrolló, después de hacer esas cosas, pues se ha dedicado a coger cerebros y mirar y cuantificar. Y entonces ha hecho estudios muy interesantes comparativos ahora. Y entonces ha visto que el cerebro nuestro, si tú estudias todos los cerebros de primates y coges la proporción cerebro-peso del resto del cuerpo y tal, te sale una línea recta en la cual estamos nosotros, es decir, estamos en proporción. Somos un chimpancé de 70 kilos, ¿vale? Entonces estamos proporcionados. Lo raro, la anomalía no somos nosotros, son los gorilas y los orangutanes, que son anormalmente grande su cuerpo para el cerebro que tienen. O sea, no es que nosotros tengamos el cerebro muy grande, es que los grandes primates clásicos tienen el cuerpo demasiado grande. Con lo cual nuestro cerebro no es extraordinariamente... O sea, es extraordinariamente grande porque somos el chimpancé más grande que hay, para que nos entendamos, y por lo tanto tenemos un cebollón. Pero, por ejemplo, hay mamíferos que tienen cerebros de tamaños parecidos, incluso más grande. Pero la inteligencia, y los trabajos de esta mujer son muy interesantes por eso, no solo depende del número de neuronas o del volumen cerebral, sino también de dónde están, de el tamaño, de cómo son el tamaño medio de las neuronas. Hay muchos otros factores. Entonces nosotros somos tan espabilados porque el cerebro de los primates tiene ciertos rasgos que lo hace especialmente interesante a nivel cognitivo, y dentro de eso somos el mono, el simio con el cerebro más grande. Entonces somos el más espabilado, no por nada más. Somos el más espabilado, me quedo con eso. Bueno, te has adelantado a la neurocientífica Susana Herculano Housel, que nos da además un buen baño de humildad. Sí. Dice que los humanos hemos desarrollado unas habilidades cognitivas que superan las de otros animales, pero no porque seamos un caso aparte, que no somos especiales, desde el punto de vista evolutivo. No es por eso, sino por el hecho de que tengamos más neuronas en el córtex cerebral, que es lo que decías, ¿no? ¿Dónde se sitúan? Y eso, ¿por qué es? Pues ella dice que es gracias al invento que hicieron nuestros ancestros hace 1,5 millones de años, que es para obtener una forma más eficiente de obtener calorías, que es cocinar los alimentos. Sí, ella habla mucho de eso. No es experta en exactamente esa rama, aunque sí que bastante, y yo me he leído algunos de los libros que tiene y lo ilustra muy bien y es muy interesante. Sí, el tema de que a lo mejor la barbacoa ha sido muy importante para el tema cognitivo. La idea es la siguiente. Digerir cuesta energía. Cuanto más pesado, digamos, entre comillas, es de digerir un alimento, nos cuesta más energía digerirlo y además extraemos menos energía de él. Y uno de los motivos por los cuales nos cuesta más energía es porque requerimos un aparato gástrico más tocho para poder sacar algo. ¿Qué pasa? Que cocinar los alimentos facilita la digestión. Claro. Y la absorción de los nutrientes. Entonces, si tú cocinas el alimento, la hipótesis que hay, claro, uno de los problemas que tienes es que no puedes replicar el experimento. No puedes empezar a darle barbacoa a un chimpancé y esperar 10.000 años a ver qué sale, ¿no? Aunque sí que se han hecho experimentos muy divertidos de darles comida y prefieren siempre la comida cocinada. También listos. Claro, debe mejorar también algo de... La palatabilidad. Exacto. El gusto. Sí, debe ir asociado, que eso tiene sentido, ¿no? Que encontremos más sabroso lo que energéticamente nos viene mejor y tal. Y entonces la idea es que, vale, si tú cocinas el alimento, lo puedes digerir más fácil. Y como lo puedes digerir más fácil, pasan dos cosas que tienen el mismo efecto, pero pasan dos cosas. Por un lado, sacas per se más energía de ese alimento, con lo cual tienes más energía disponible. Y por otro lado,
puedes recortar en aparato digestivo. Porque no necesitas un aparato digestivo más tocho. No necesitas 4 estómagos como las vacas. Exacto, que es un liazo de cojones la fibra y todo esto. Sí. Entonces, la teoría dice que, claro, al recortar el intestino nosotros podíamos haber usado ese excedente para lo que fuera y por lo que sea evolutivamente lo hemos tirado para cabeza. Bueno, mal no nos ha ido tampoco. Hombre, nos va bastante. Bueno, a algunos les va mejor que a otros, pero... Lo dices en plan... Pero sí. Bueno, el paleantropólogo Emiliano Brunner sí. dice que a lo mejor no es que no sabemos bien cómo utilizar este superpoder, ¿no?, que nos da nuestro cerebro. También es que llevamos 200.000 años por aquí, que somos una especie joven. Sí, nada, sí. Y dice que hemos desarrollado un cerebro 3 veces más grande de lo que tendría que tener un primate, ¿no?, de nuestro tamaño, como dices, y quizás la estructura no está preparada para tanta potencia, ¿no? Dice que el cerebro piensa mucho y el cuerpo sufre porque no está preparado para un motor que fuerza tanto. Pues yo ahí no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Bueno, por lo que he dicho, el cerebro está proporcionado. Ahí sí. Emiliano Brunner tiene que leer los trabajos de... A mí me hace mucha gracia cuando... Como ahora estoy corrigiendo a gente que, no, digamos, yo no podría conseguir los puestos académicos. Pero, o sea, en teoría está proporcionado. Otra cosa, claro, también tiene que haber un aprendizaje social. O sea, nosotros la potencia del cerebro, o sea, eso es una idea. O sea, en cierto modo tiene razón, pero no por dónde está yendo. Yo cojo el mismo argumento de que a lo mejor no estamos todavía... preparados o estamos en ello. No manejar, se nos va de las manos. Sí, pero no porque sea un cerebro desproporcionado, sino porque requiere... No, desproporcionadamente potente. Ya, pero en teoría está en proporción con el cuerpo. Entonces, en teoría, tenemos el cerebro que nos toca. O sea, tenemos el... Pero en cuestión de concentración de neuronas y tal. Sí. Es que el tema es eso lo explica, ¿cómo se llamaba el libro? Bueno, Susana tiene un libro que desgrana todo. Es un libro bastante... Es este intermedio entre ser divulgativo y no. Mira, te podría decir qué tipo de mosca es esta. ¿La de la fruta? Sí, pero te podría decir el género. El sexo. ¿Cómo sois? Porque hombre, es que trabajé mucho con ellas. Perdona. Entonces, la potencia del cerebro, en teoría, biológicamente está proporcionado, pero el tema es que la cultura es muy importante y la educación. Y de hecho, yo siempre pienso en que ahora la gente recoge las cacas de los perros, lo cual está bien. Pero yo me crié delante de un parque y cuando yo era chaval había que ir con mucho cuidado. Sí. Y entonces eso te demuestra que con la adecuada educación podemos ir a mejor, pero también podemos ir para atrás. Y yo por eso la cultura, todo esto que está ocurriendo en muchos aspectos a nivel político, de que están desmontando mucho el acceso a cultura y educación, pues es significativo. Por ejemplo, hay una idea, no podemos... eso lo leí en los libros de neurolenguaje y todas estas cosas que hablan de estos temas. Para concebir ciertas ideas las tenemos que aprender primero. Esto hay muchos ejemplos. Hay ejemplos divertidos, como cómo dibujaba la gente un elefante cuando no había visto nunca un elefante y se lo describían. Vale. Entonces, históricamente hay muchos casos de la gente dibujaba un caballo con una especie de trompa, pero el cuerpo era de caballo rapca porque no tenían la idea mental de elefante. O, por ejemplo, no sé si sabes que según el tipo de vocabulario en ciertos idiomas, creo que eran rusos, se perciben mayores tonalidades de azules, porque el lenguaje tiene mayor diversidad en esos colores, por lo que sea. O el ejemplo clásico es la gente de entornos antárticos o al revés, o Polo Norte o Sur, no me acuerdo, con los tipos de nieve y los blancos. Tiene sentido esa adaptación al medio también, sí, ¿no? pero lo interesante, la clave es... No es que tú... Si a ti no te... Yo tengo ese vocabulario y tú no. Sí. Y nos enseñan las plantillas de los colores, ¿no? Y, por ejemplo, acá hay el color que tú ves, los dos extremos, y en medio yo veo otro. No es que tú
veas los 3 colores y te falte la palabra Sí. del que está en medio, porque no has aprendido ese matiz, sino que cognitiva, que no lo percibes. Ujú. Entonces, un aprendizaje cultural Sí. potencia tu percepción, Mm. porque literalmente te permite tener más precisión en tu percepción. Por un Vale. aprendizaje cultural. No es que tu ojo no... Es que no lo ves. Ya. No dices, es que no sé cómo nombrar este color. No lo estás viendo directamente. Sí, sí. Entonces, eso nos da una idea de cómo la cultura en muchas cosas... por eso también la importancia, que ahora se habla mucho, ¿no? De poner nombre a las cosas. Ujú. Si no pones el concepto, pues a veces no existe. Sí. Entonces va por ahí. Con lo cual, si no aprendemos bien, pues no tiramos para un lado. O incluso tiramos para atrás, Es que es lo que que estamos también es haciendo. lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero bueno, vale, bueno, nos hemos desviado bastante. Perdona, soy muy arbóreo yo. No, yo también, me voy por las ramas, hay que... Pero para empezar es que, claro, ¿qué es la inteligencia? Es una cosa que también sabemos que este tío es muy inteligente, este es un listillo, hay muchas cosas que decimos así sin saber realmente en qué nos estamos basando, ¿no? Ya. A ver, es interesante que sí que hay como lo que dices, una noción intuitiva, Ujú. que yo creo que hasta cierto punto es normalmente correcta, ¿no? De intuyes, esta persona es espabilada. Si buscas definiciones, que es un término un poco nebuloso, pero hay muchas definiciones y el punto en común, yo de hecho en Neurogamer lo comento, ¿no? El punto en común de todas lo define un poco como la capacidad adaptativa. Ujú. La adaptativa es una palabra importante en esta definición, la capacidad adaptativa de resolver problemas. Sí. Entonces, ya está, es poder resolver cualquier tipo de puzzle, con Ujú. lo cual también esa idea de solo es inteligente el que es muy, digamos, inteligencia lógico-racional, no es, o sea, en verdad es una capacidad paraguas muy amplia. O sea, en teoría el que es inteligente es espabilado en todo. Independientemente de que le mole más una cosa u otra, Sí. tiene que destacar de manera natural en todo. Sí, hablaban también como de orquestar como distintas capacidades, ¿no? Para unirlas en una inteligencia como más general. Sí. Por eso no funciona lo de las inteligencias múltiples del hombre este Sí, nada. que hay, que encima le han dado al príncipe de Asturias. Le anda el príncipe de Asturias. El Garner, sí. Y es como lo contrario, a mí me parece como los típicos que, bueno, por lo del Ikigai, ¿no? Tú pillas algo bueno, Suena guay. que suena guay y te apropias de un concepto que en realidad no existe, o sea, te lo estás y vendes un montón de libros. Hostia, me acabas de hacer mucho daño en este momento. Sí, lo leí el otro día, en 2011. Sí. Pues Tela. sí. El concepto de inteligencias múltiples, no. No, y además no tiene... no tiene sentido por muchos temas. Porque, por ejemplo, además mete... O sea, una cosa muy obvia. Por ejemplo, en los distintos tipos de inteligencia mete como también la inteligencia de moverte, la motora, ¿no? De bailarina y tal. Eso es otra mierda. O sea, perdón, hablo coloquialmente. No es que sea negativo, pero la capacidad motora es otra cosa cognitiva. O sea, no tiene nada que ver, no es tan... Claro. No conecta con eso. Entonces es como si tú eres muy fuerte y eso lo llaman inteligencia muscular. O tienes un hígado que metaboliza muy bien y lo llaman... Inteligencia digestiva. Sí, inteligencia digestiva. No Bueno, tiene... ahora ha añadido la inteligencia medioambiental, porque claro, como está de moda, Hostia. pues claro, pues a tope. Mira, sí, comprobado. Premio Príncipe de Asturias Ciencias Sociales 2011. Lo regalan. Apúntate que ahí podrías, No ¿eh? puedo. Tienes que inventarte alguna cosilla, algún término, Algún término de algo que puta suene madre. bien y que la gente diga, hostia, ¿cómo no lo he pensado antes? Bueno, al final hablaremos del cuñadismo también, Que no hay te mucho, hay preocupes. mucho. Bueno, y también hay mucho lobby con los premios estos, que eso es un tema interesante, aunque no... Príncipe de Asturias lo controlo menos, no estoy diciendo que haya lobby en el Nobel sí que me juego todo, porque además se ve muy claro. De hecho, yo soy muy crítico... ahora que han sido este año los premios de este año, Sí. es para entrar en lanzallamas, pero yo... O sea, hay un tema que es real
yo no lo niego, pero ya es como muy obvio, que es, por ejemplo, el sesgo de género. Es que ya es extremadamente obvio Sí. ese... Y ya lo estamos hablando todas las personas. Y entonces digo, vamos a añadir otro. Vamos Mm, a que... Porque, por ejemplo, el sesgo de nacionalidad. mm, Son siempre, prácticamente siempre, hay un estadounidense. sí, Y si no hay un estadounidense, hay un británico. sí. Y es muy raro que haya tal. Y este año la cuenta creo que han sido, por lo menos, creo que cinco de siete eran Sí. estadounidenses barras británicos. O sea, unas Luego ha cosas metido a una mujer surcoreana que se lo Sí, merecía, sí, pero ya está. pero un poco, vamos, hacen un poco el check, ¿no? Y ya Sí, se quedan pero tan anchos. como si no hubiera... Es que a mí me cabrea porque hay gente muy ignorante con estas, claro, que te defiende. No, es que en verdad no habrá mujeres científicas o no habrá gente de... Es que claro, amplían el... Defienden cosas indefendibles, porque si tú criticas lo de las mujeres, te dicen que no hay mujeres científicas. Si tú Mm, criticas lo de las nacionalidades, entonces te dicen que bueno, pues que será que los estadounidenses y tal, que no hay buenos científicos en el resto de continentes, porque es así. Y entonces es que es muy fácil hacer una lista. Yo, por ejemplo, en mi campo te puedo hacer una lista, Susana Herculano y su... Yo flipé. Fíjate cómo se han... Yo no sabía mm, que el jefe barra colaborador con el cual sacó son coautores y sí. se llevan bien, o sea, eso es una colaboración proporcionada, que era brasileño. Yo pensaba que era angloparlante porque en todos los papers y en todo lo que he leído, lo descubrí este año, le convierten al inglés el nombre que es Roberto y es brasileño. Qué fuerte. Y claro, yo lo reía Robert. Ya. Y digo, pues será un anglo... Y es Roberto, tío. Y leí en un paper, hace poco en un artículo de tal, Roberto, y digo, Es que no les viene bien tampoco. no, Quieren que tú seas Paul. Entonces tal, siempre, ya está, hay sesgo. Y si conoces a gente que se mueve, por ejemplo, hay un tío que como le den el Nobel, bueno, de nuevo, para apuñalar a la Sí, academia, y había otro que coincidían los mismos ámbitos, cosas de regeneración y salud y sí. longevidad, un tío muy experto Mm, y que se ha demostrado que es fraude lo que ha sacado, aunque vendió el medicamento por 800 millones de euros y bueno, está fuera. Pues está haciendo lobby. Y te decía el otro científico, es que este tío en los megacongresos se va con los que todos sabemos que son de la academia sí, y sí. se los lleva a decenas. Bueno, es que también los mejunjes que hay en Oh, el entorno académico, muy científico, malos. brutales, ¿eh? Ahí, bueno, en fin. Pero para continuar, Sí, yo sí, quiero saber si somos los animales más inteligentes del mundo. ya. Hay gente que te lo Ya. discutiría. Entiendo por qué lo discuten, pero no estoy de acuerdo. O sea que sí, tú Yo piensas que sí. sí, sí. Sí. Pero no Más que el por... pulpo Paul, claramente. Los pulpos son interesantes. Y son muy, muy inteligentes. Sí, lo que pasa que, claro, No tienen nuestra Sí. capacidad, digamos. Es que Nuestra... no solo es el cerebro, Ujú, o sea, sí es el cerebro, pero hay otras cosas. Por ejemplo, la capacidad de desarrollar lenguaje. claro. Eso ya está. Es que nosotros no es que seamos espabilados, sino que a través del lenguaje desarrollamos la cultura y a través de la cultura, lo que hemos dicho, potenciamos lo cognitivo. Ujú, Entonces, si no puedes desarrollar un lenguaje complejo y eso, por eso va más allá, ¿no? De eso en los antropólogos está muy bien estudiado, es muy interesante. Yo no soy experto, pero todo el tema del aparato fonador sí, que nos permite tal y cual, pues es que claro, sin eso no puedes sacarle todo el lustre al coco. Y claro. sin... Comunicar todo Sí, lo que piensas, lo mm, que has lo que aprendido, hay, lo sí. que... Sí. Exacto. Y sin un lenguaje de poder hablar no puedes desarrollar una escritura. Sin desarrollar una escritura no puedes desarrollar una cultura acumulativa que Sí. vaya tal. Ujú, Entonces, yo creo que si juntas todo eso, ya está. Y luego también hay datos. Si nos vamos a más tipo Susan Ercolán o Husserl, más al microscopio, ujú, es verdad que tenemos concentraciones de neuronas en sitios
o barra redes neuronales que sabemos que están muy asociadas con las capacidades cognitivas. Por ejemplo, un elefante tiene más neuronas que nosotros. En proporción tampoco tiene mucha... O sea, son cerebros... Tampoco es muy grande el cerebro del elefante, porque son 5 kilos y son toneladas de animal. Pero el elefante tiene una barbaridad... Nosotros, la mayoría de nuestras neuronas están en el cerebelo. Esto es normal, porque movernos es complicado. Pero la proporción que tiene el elefante es aún mayor. Entonces, aunque tenga en conjunto más neuronas... Si mides el córtex prefrontal, pues ahí, si recuerdo los números, creo que incluso en bruto salimos ganando. Entonces, por muchos motivos, tanto por capacidad teórica, porque el número de neuronas en esas áreas está, como por otras herramientas como el lenguaje, tal. Y luego, a nivel funcional. ¿Quién es el humano, quién es el animal que tiene la mayor capacidad de terraformar el entorno y de hacer cosas muy... Pues de momento llevamos la ventaja nosotros. Vale, pues entonces ya está. Ya está. Y además, bueno, nos lo creemos porque lo que nos creemos más que nada son que somos dioses. Eso es lo que... Bueno, depende de quién... Si preguntas a un investigador español no enchufado, en verdad es como somos unos pringados, pero sí, depende a quién pregunte. Más de... ¿Y cómo se mide la inteligencia? O sea, ¿cómo sabemos que una persona es inteligente o no? Eso no es tanto mi especialidad porque es más de psicología, con todo el tema de los test. O sea, hay un... No los invalido, ¿eh? No digo, porque además de nuevo no es mi especialización, pero sí que es verdad que hay que entender que tiene ciertas limitaciones. Como toda medición... Porque de nuevo estamos hablando de que la inteligencia es una capacidad adaptativa y entonces esa capacidad adaptativa solo se puede medir en toda su amplitud en un entorno real. Ya. Pero es verdad que hay test muy amplios que miden un espectro muy amplio de capacidades y hasta cierto punto se puede medir con eso. Claro, eso me parece... El tema de los test a mí me parece interesante porque es como una herramienta todavía muy añeja. Está bien, ¿no? O sea, no hemos conseguido sacar algo que nos permite... Tú, por ejemplo, el corazón, tú te puedes hacer una prueba de esfuerzo. Y entonces en la prueba de esfuerzo no solo te miden... ¿Sabes cómo es la prueba de esfuerzo? Que te ponen a correr. Sí, te ponen los electrodos, te ponen a correr y hacer... Y te pueden hacer, pues aparte... otras pesas, pruebas accesorios y tal, ¿no? Y puedes tener una medición funcional de cuán espabilado eres en una cosa muy aproximada a lo que es hacer un esfuerzo real y además sacas datos aparte de la prueba fisiológica, en plan de ha corrido X kilómetros en tanto tiempo, también tienes datos fisiológicos objetivos, como esta persona pesa esto y sin embargo su número de pulsaciones ha sido y la proporción de los gases oxígeno y CO2 son tal, ¿no? Y eso ya está, son como la medición de la glucosa. Claro, en neurobiología, en medición de inteligencia no tienes parámetros fisiológicos. Ahora he leído hoy viniendo una noticia que he flipado, que es que hay una empresa que te vende seleccionar a tus hijos para seleccionar los más inteligentes, los embriones más inteligentes. Sí. Y digo, esto, ¿qué cojones? Puedes seleccionar algunos genes que muy tangencialmente... Un poquito estafilla, ¿no? Probablemente. No, o sea, me tendría que sentar un buen rato, pero está muy verde. O sea, no puedes hacer Gattaca ahora con eso. Qué fuerte. Es Gattaca total, sí. Es Gattaca total. Y en algún momento lo podremos hacer, probablemente. No sé si con la inteligencia... A ver, yo el tema de selección de embriones, que es un tema muy complicado... Yo, mira, en El Cazador de Cerebros fui guionista de un capítulo sobre enfermedades raras. Y, hostia, es que aunque cada enfermedad es rara, porque implica una cierta proporción de número de casos, me puedo estar equivocando mucho, pero no sé si la medida era 1 de cada 40.000, o sea,
como mínimo para entrar, ¿no? Y de ahí para abajo. Sí. Es verdad que cada enfermedad rara individualmente es poco frecuente, pero si las juntas todas, creo que el número era de un 6 a un 8% de la población tiene una enfermedad rara. Ujú. Entonces, por ejemplo, casi todas las enfermedades raras tienen origen genético. Vale. Entonces, hay ciertas cosas que no sé cuán ético sería implementarlas o no, eso es otro tema, y cuán viable, y a mí, por ejemplo, me preocupa mucho la accesibilidad. Ujú. Si implementamos una medida de salud que ayuda, pues tiene que llegar a todo el mundo, porque si no, tal, ¿no? Ya. Pero es verdad que, por ejemplo, en esas cosas que sabes muy bien que si tiene esta combinación de genes va a ocurrir esto, que es más determinista, pues vale, ahí podría ser incluso interesante, ¿no? De hecho, podrías eliminar Esos genes. unas pocas generaciones, si todos nos pasáramos por ese embudo de selección, podría aparecerte espontáneamente algún caso, pero en general y sería una ganancia de salud, digamos, considerable. Ujú. Pero yo creo que con esa precisión, cosas todavía tan complejas a nivel cognitivo, todavía es mear fuera del tiesto. Ya. Uf, bueno, no sé. El psicólogo Roberto Colom, que investiga mucho sobre esto de la inteligencia, habla de que se podrá hackear el cerebro dentro de un tiempo y que eso es lo más importante que tenemos que hacer. De hecho, o sea, antes que solventar muchos otros problemas muy gordos, lo más importante es hackear el cerebro porque tendremos más inteligencia para resolver esos mismos problemas. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Me parece un discurso de privilegiado, de hecho, por ser crítico porque hay mucha Estoy de proximidad. acuerdo contigo. Gracias. Y además, más inteligentes, ¿tú crees que nos hará más empáticos, solidarios? No tiene por qué. No, ¿verdad? Pero es que no es un problema de inteligencia la situación que tenemos ahora. Mira, yo tengo muchos amigos que son del Instituto Pirenaico Aragonés, del IPE, un sitio muy... Claro, yo me cachondeo de ellos. ¿Qué tal va salvando el planeta? Ya. Quiero decir, hay cosas complicadas de arreglar y hay cosas que se saben. Claro. Y no se están arreglando no porque nos falte inteligencia de saber, sino porque el poder, por otros factores sociales, por intereses de unos grupos muy concretos, que se la sudan tres cojones. O sea, ya está. No es, o sea, yo en divulgación esto entraría un poco en como a veces mucho mensaje tecno-optimista de lo que necesitamos es más ciencia para solucionar esto. No creo, porque la ciencia realmente se apoya si va a ser rentable económicamente, también te digo. Bueno, o si puede no ser rentable. Es que, claro, el problema es poner en el foco la rentabilidad económica. Claro. Porque es rentable en otros aspectos. Ya, pero lo que importa ahora es que sea rentable correcto. a corto plazo, además. Pero al medio casi todo es rentable a nivel tecnológico. Pero sí, yo creo que no va por ahí el problema. Claro. O sea, tú puedes... Ya está. Además, es verdad que es creencia, aunque te podría sacar datos y debatir con argumentos, pero ya está, no... O sea, sí que creo que vale, el tema de explorar, potenciar la inteligencia a nivel flipado, todos tenemos un poco flipado, vale, me parece interesante. Como me parece interesante hablar a nivel flipado de trabajos en longevidad y todas esas cosas. Pero eso no lo puedes sacar del contexto socioeconómico, del contexto social y del contexto de cómo se va a implementar y cómo se han implementado las movidas anteriores. Y tiene pinta de que el problema no está ahí. Vamos, tiene pinta... Sí. Yo estuve, perdona que te corte, hablando de tecnología que nos va a salvar. Yo cuando estuve haciendo el megamáster de comunicación científica en Londres me tocó hacer prácticas. Y bueno, tuve una jefa directa, el jefazo era muy majo, la jefa directa se divertía mencionando que tenía un doctorado y que me estaba mandando a hacer fotocopias. Una persona un poco no había gestionado ciertas cosas, entonces yo estuve haciendo como trabajo
muy farragoso de producción de tele. Pues en plan de, mira, estos son los papeles de tal. Y una cosa que me tocó es revisar los subtítulos. Entonces revisé de varios... eran programas de una serie documental para Al Jazeera, donde estaba bien porque buscaban como problemas sociales y ecológicos en distintos países y cómo se estaban solucionando. Y había, no me acuerdo en qué país africano, tenían un problema de contaminación de plástico. No se veía el río de las botellas de plástico. Flipante. Y entonces un chaval juntó 2 más 2 y dijo, mira, tenemos un problema de que el río está lleno de plástico. Y por otro lado, la gente no se puede pagar una canoa para pescar. ¿Vale? Lo estoy viendo, entonces, como si lo viera. Las manualidades. Entonces, la idea, el tío recogía botellas de 2 litros, tipo de Coca-Cola tal o de Fanta, lo que de allí, de 2 litros del río, y reutilizaba las botellas para construir balsas. Y entonces era un proyecto circular de limpiamos el río y aparte damos barcas accesibles para que la gente se pueda tal y no sé qué. Entonces, eso era muy interesante, pero lo que me rompió el corazón, porque el tío le dio más vueltas y dijo, claro, es una mierda tener que bajar al río a recoger las botellas. O sea, que la gente las tira y luego tal. Sí. Dijo, voy a poner una especie de contenedor aquí en la calle y le voy a decir a la gente, oye, no tires la botella de plástico aquí, tírala en este sitio. Y así yo la reutilizo. Y digo, vale, el tío está inventando el reciclaje urbano, que ya está inventado. Entonces eso es una noción muy importante. O sea, el reciclaje ya está inventado, pero no ha llegado a ese país, por lo que sea. Entonces hay muchas cosas que están mal, no porque no esté ese avance tecnológico desarrollado, sino por otros temas. Sí, bueno, y a nivel también social, socioeconómico, ¿no? O sea, ¿qué capacidad hay realmente de, pues de no tirar tantas cosas, de que las cosas no sean de plásticos de un solo uso? Bueno, es que al final hay muchos factores. A mí todas estas soluciones me parecen pues muy guay, pero un tanto buenistas, ¿no? Porque realmente no van a la raíz del problema, es un poquito estético. Pero bueno, si puedes generar un cambio beneficioso dentro de la comunidad, pues bueno, venga, ok. Pero yo quiero saber si se puede heredar la inteligencia o viceversa, rollo Homer Simpson y Lisa. O sea, Homer Simpson y Lisa, si de un padre no muy iluminado te puede salir alguien muy una espabilado. luminaria. Es una pregunta difícil. Hasta donde yo entiendo que no es mi especialidad, hay un cierto componente genético. Pero decir cierto componente genético en cierto sentido es no decir nada, porque como entran muchas otras variables y muchas de las capacidades cognitivas complejas, sea inteligencia, creatividad y tal, si haces estudios amplios, siempre te sale lo mismo. Te sale que no es 100%, y además a lo mejor se hereda, digamos, cierta inteligencia, pero a lo mejor de unos padres medio espabilados te sale uno muy espabilado o viceversa, ¿no? Pero sí que se pueden ver tendencias. En plan, de este grupo de gente... O sea, si es un entorno genético, digamos, donde hay ciertos espabilados, es más probable que salga alguien también medio espabilado que no. Pero claro, luego juega mucho el tema de mezclas y luego el tema social. Pero sí, Claro. de ahí también la empresa esta, por ejemplo, que hablábamos antes de Gattaca y Selección. O sea, sí que hay aislados algunos elementos genéticos que se ha asociado... Bueno, algunos. El problema de fondo es que no es uno, es que es una burrada de cosas. Entonces todavía... Claro. ¿Cómo puedes combinar todo eso? ¿Cómo puedes identificarlo? ¿Cómo puedes replicarlo? ¿No? ¿Y qué pasa si pongamos que... Porque son muchísimos genes. Vale, si en vez de heredar las 300 variantes de estos genes que están correlacionadas con mayor inteligencia, vale, si has heredado 50, ¿eso en cuánta inteligencia se traduce? Vale, y si esta persona ha heredado eso, pero nace prematuro y por lo tanto el neurodesarrollo ahí cambia, claro. ¿Eso cómo afecta? ¿Para arriba o para abajo? Tal. Entonces hay muchas cosas. Si esta persona es muy
es medio tonta. Es que Ya, es es que que me ya estoy acordando ya de unos caes. compañeros de... O sea, el entorno social es muy importante. Mira, yo en el Sí. Imperial College y en Cambridge, cuando estuve un año investigando, no son más inteligentes la gente que está en estas universidades de... Claro, yo estaba ahí. De... Que es el top 10 del mundo. Sí, sí, sí. Que toda la gente... Yo pensaba, antes de estar ahí, que la gente ahí movía las cosas con la mente. Porque, coño, no eres el... Súper dotados todos. claro, Cambridge es el top 3-4. Sí. El Imperial era 9-10. O sea, dices, coño, en los las universidades españolas, con todo el cariño del mundo, si solo te pasas en esos rankings, que es verdad que son muy discutibles, pero Mm. estamos como el 200-300, ¿no? Entonces dices, va, pues no. Lo que sí que cambia, o sea, son, de hecho, en los españoles solíamos hablarlo mucho con colegas investigadores y tal, en plan de, oye, los alumnos no son especialmente espabilados. Pero lo que cambia es el ambiente. Ya, No hay nadie inútil, porque el entorno educacional tiene muchos recursos, claro. prioriza mucho, por ejemplo, en Cambridge, digamos que la universidad se toma muy en serio, en este caso son, tú cuando te apuntas a la Universidad de Cambridge te acoge un college. Ujú. Como el Imperial College o estas cosas. Y entonces los colleges se toman como responsabilidad personal, bueno, de la institución, que tú salgas adelante. Tú no puedes ser Vale, un fracaso porque tú eres un representante del college. claro, Entonces son alumnos muy tutorizados en comparación con lo que hay en España. España es claro. Darwin, total, sobrevive. Entonces, con tanto apoyo, que también es un apoyo Malo desde... será que no Entonces, salgas algo aprende. espabilado. Algo te espabilas. Entonces Sí, no son un cero a la izquierda como puede ocurrirte una persona que no tenga mucha habilidad y que además lo pongas en un entorno que no tiene nada de ayuda. claro, sí. Va por ahí. Los estímulos y todo. Claro. Sí. Pero hablando de Homer Simpson, ¿cómo explica la ciencia la estupidez humana? Porque claro, están los espabilados y luego están los listillos y los tontos de lava, pero que lo que hablábamos del problema del cuñadismo, ¿no? Que Ya. Bueno, esos son. Claro, yo al Homer no lo pondría en cuñado. Son dos no, tipos Homer de. no, Homer no. Homer no se Homer. cree más listo que el resto. Por lo Sí. menos eso le damos. Si nos vamos ahora entro en los cuñados. Hmm. En los estudios de inteligencia, pues hay no es exactamente una campana de Gauss, pero siempre esto de pico en medio, donde está la mayor parte de la gente, Sí. y los extremos tal. Entonces eso parece ser que es algo biológico en muchísimos rasgos, ¿no? Como que biológicamente el sistema intenta acertar en medio y en algunos casos hay desviación. Y eso viene bien siempre que haya un cierto margen de error, un cierto Ujú. margen de caos. Eso en biología molecular se llama estocasticidad. Vale. Por ejemplo, los relojes genéticos, bueno, los mecanismos genéticos, algunos mecanismos dejan un cierto margen de error. Porque ese error genera un cierto nivel de controlado, Ujú. un cierto nivel de caos que incentiva, por ejemplo, si hablamos a nivel genético, un cierto nivel de mutaciones, un cierto Ujú. nivel de fallo, que en muchos casos es fallo, pero en algunos casos es un acierto que Ujú. te permite mayor adaptabilidad, ¿no? La hiperespecialización muy rígida a veces es problemático. Entonces tiene sentido que los sistemas biológicos dejen un cierto... se permitan unos extremos minoritarios. Es Ujú. curioso que no es una curva... La inteligencia, con los test clásicos de coeficiente intelectual, no es una campana perfecta. Ya hay Vale. un poquito más de personas en la parte de abajo que en la de arriba. Por ejemplo, creo que los números eran en plan de si tú coges el extremo de lo que se denomina altas capacidades y lo que sería el otro extremo, ¿no? De Sí. ya capacidades muy bajas, creo que en capacidades muy bajas era el 2,6% de la población, iba por ahí, y en altas capacidades era como el 1,9%. O sea, sutilmente, pero es más difícil Ujú. generar una cabeza extraordinariamente lista que una cabeza por el otro lado. Entonces eso sería como tal, pero el tema del cuñadismo va más de... Eso es más de especialistas de psicólogos, ¿no? De todo el tema sesgos. Sí.
Sí, bueno, ahí parece ser que hay un síndrome que se llama el efecto Dunning-Kruger, Sí. que está constatado y por el que la gente, cuanto menos sabe de algo, más seguridad tiene en sus afirmaciones. Sí, hay como un puntito, ¿no? Si no sabes nada, Mm. es verdad que hace tiempo en uno de estos grupos de email que estoy de divulgación lo estaban debatiendo porque los papers originales a lo mejor podrían ser un poco más sólidos de lo que lo son o tal. O sea, a lo mejor habría que revisar eso, pero asumamos que es correcto, ¿no? Que eso, la idea es, si no sabes nada, ok, eres consciente que eso no sabes nada, pero como pilles 3 conceptos de mierda, de repente te crees muy inteligente en ese tema y luego cuando pasas esa barrera, de repente empiezas a darte cuenta que en verdad no sabes nada y bajas y te crees que no tienes ni puñetera idea cuando objetivamente sabes más que cuando sabías muy poco y te flipabas. Sí. Y luego ya cuando ya llega un nivel medio alto de conocimiento como que se empieza a nivelar tu confianza sobre ese tema con tal. Luego yo, aunque me parece un síndrome interesante, a mí me parece más interesante el tema de gestión emocional. Hay esto es opinión, hay mucha gente que no consigue separar. Vale. Al reflexionar sobre temas, la parte emocional se les apodera mucho. Claro. Por lo que sea, porque son temas que que ellos sienten, esto tiene que estar como certificado por datos, pillan de donde sea, ¿no? Sí, que eso hay, por ejemplo, en ciencia un concepto, no sé si lo conoces, el cherry picking. Sí. Que es seleccionar de todos los datos los que te interesan. Pues eso ocurre mucho. Ocurre por sesgo. Ocurre en periodismo también, no te preocupes. Claro. A veces ocurre por falta de recursos también. O sea, yo documento mucho todo lo que hago y lo voy a decir claramente, es una mierda. Porque como se paga todo muy mal, documentar bien una cosa es mucho esfuerzo. Y el problema, el otro día tuve un poco una pseudo enganchada con un divulgador en Twitter. No pasa nada, a veces ocurre. Neuroenganchada. No era de neuro, era de un tema biomédico, pero no era de neuro. Porque referenciaban una cosa, la publicación que referenciaban, que era un compendio sobre ese tema, era de hace 9 años. Ya. Y yo entiendo que hay cosas que es verdad que no cambian, que no han cambiado mucho. Pero yo tengo una costumbre cuando me documento, aunque el tema me lo sepa perfectamente y sepa que es un tema muy asentado, siempre me busco un review más o menos de ahora. Claro. O de este año o de hace un par de años. Busco uno bueno, pero que sea reciente. Y aunque yo esté 99% de que ese tema como esto haya cambiado, me peta la cabeza porque esto es un pilar fundamental y cuando yo lo estudié o tal. Y a veces me he llevado sorpresas. Claro, porque la ciencia está cambiando cada día, se están descubriendo nuevas cosas, claro. Es verdad que el 99% de las cosas muy asentadas no cambian. Bueno, en neuro sí. O sea, en neuro, por cierto, si alguien te escribe un libro y la gran mayoría de los papers son más viejos que 5... O sea, yo me parece muy irresponsable, porque sí que es un campo muy tal. Lo entiendo que en otros no, pero hay que... Sí. A veces es un matiz lo que cambia y no es relevante. Pero hay que estar actualizado porque si no, no estás... O sea, puede que estés diciendo lo contrario de lo que... Sí, eso sí, pasa mucho. Yo también lo hago. De hecho, la bibliografía de este episodio es que es kilométrica, así te lo digo. Sí, lo que estamos viendo aquí es la punta del iceberg, pero bueno, a ver si lo trasladamos bien. Bueno, yo... Ambos. Bueno, tú por supuesto, que además, vamos... Pero el tema es que, bueno, de lo de la estupidez se ha escrito bastante, e incluso, bueno, pues parte de psicoanalistas, y este libro es muy antiguo, el que voy a referenciar, pero es una cosa más general, no tiene que ver con datos, ¿vale? El psicoanalista Paul Tabori
En Historia de la estupidez dice que el hombre aspira a destacarse del resto. Al mismo tiempo teme que su intención sea evidente o demasiado evidente. Procura ocultarla, pero le inquieta la posibilidad de que sus esfuerzos por disimularla fracasen o de que se frustre su propia ambición. Por eso en muchos casos se abstiene de actuar, estupidez pasiva, o actúa erróneamente, estupidez activa. Y también dice que es esencialmente miedo. Temor a la crítica de otras personas o a la autocrítica, ¿no? Entonces ahí estamos muchas veces en tema de cuñadismo o de no hacer cosas que tú sabes que son correctas y que son ciertas por no exponerte a la crítica de los demás. Claro, ahí hay un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Más que inteligencia, es que eso sería discutible si entra dentro del ámbito de la inteligencia, porque tú puedes estar interpretando bien lo que está ocurriendo, pero por miedo, por inseguridad, por cobardía. Sí. Hace poco, no me acuerdo el nombre de esta activista, que debe ser una muy clásica, era una mujer, y mencionaba que de todo activista, me parece una reflexión muy interesante, el rasgo más importante es el valor, porque es imposible ser de manera consistente, defender una causa si no eres valiente. Porque si no lo vas a defender unos días sí y otros no. Claro. Entonces ahí juegan muchas cosas. Porque si tú sabes... Hay un tema que yo ahora estoy muy a la gresca con los temas de las corrupciones en los sistemas universitarios y tal y cual. No es... A ver, tampoco pongamos como la gente en la academia es un genio. Es verdad que es un entorno que, digamos, filtra un poco... Somos gente que le da la cabeza. Le gusta leer. Le gusta leer, con lo cual eso, digamos, potencia que la gente sea más espabilada o barra más cultura que si los comparas con otros ámbitos sociales. Pero no necesariamente toda la gente en la universidad es genios. Pero hay el mínimo de cultura, en mi opinión, para todos saber dónde están los problemas. Claro. Y hay mucho cambio que no sucede por cobardía. No porque no se sepa, o por miedo o soberbia, o por intereses de otro lado. Entonces, claro, la inteligencia es un factor que condiciona, pero no es necesariamente el más importante. Y luego están, aparte del autoengaño y el defender a capa y espada cosas que no se sabe si son ciertas o que no tienes, digamos, los datos, tal. Pero hay veces que también hay gente que la memoria, como nos engaña, pues también lo defienden, aunque no sea, motivos como más interesados y tal. Eso también juega bastante. La memoria es muy traidora. Sí. Es muy interesante eso. Yo obviamente lo tuve que estudiar en mi parte académica un poco. Y luego me he leído algún libro muy densos, la verdad, incluso para mí. Yo digo, y este libro es un bestseller, vaya ladrillo. Pero sí, hay muchos sesgos de creerte que esto lo recuerdas así. Porque nosotros cuando recordamos, reconstruimos. Claro. No vamos, claro, tenemos la idea de que vamos a una biblioteca y sacamos un libro. No, sería como si lo volviéramos a escribir y entonces nos podemos equivocar. Y hay muchísimos experimentos de muchos tipos de mira, esto no fue así. Y está muy probado. Entonces hay que tener cuidado con la memoria, lo cual acojona un poco. Lo que dices si no te puedes fiar ni de tu propia... Claro. Ni de tus propios recuerdos. Sí. Bueno, yo totalmente, porque no tengo nada de memoria. Pero Me consolabas que un dicho que había, que el de la memoria es la inteligencia de los tontos, pero ahora he leído en tu libro que no. O sea que estoy jodida. Bueno, pero tú no tienes buena memoria. No, malísima. Pero, ¿sabes que hay distintos tipos de memoria? Sí, pero bueno, no sé cuántos y por favor dime algunos en los que sí tengo. Yo soy muy malo. Yo es curioso porque la gente me tiene por tener muy buena memoria, lo cual es cierto, pero me he dado cuenta que yo tengo muy mala memoria biográfica. La memoria biográfica, y esto en el Neurogamer lo explico, los distintos tipos de memoria no son caprichos, sino que tienen un sustrato neurobiológico y se ha visto en plan de
cuando falla este tipo de memoria, la otra funciona, o sea, que son cosas que están en departamentos distintos, aunque sean todo memoria. La memoria biográfica es la memoria de tus experiencias vitales. Vale. En plan de, como ahora, pues estuve con Paula en el podcast, yo por ejemplo ayer he dormido en el sofá de una amiga, y bueno, ha venido el gato también a hacerme compañía y tal, y pues estuve con mi amiga Silvia y tal. Yo me he dado cuenta, yo no me mi capacidad de retener el pasado es muy limitada, Ay, yo también. muy limitada, pero sin embargo la gente me referencia que yo tengo muy buena memoria. Entonces, yo entiendo, no sé si yo no la consideraría buena memoria, pero es en otros aspectos, como en datos técnicos, tengo relativamente buena, pero eso está en otra categoría, en verdad, en memorias. Entonces, pues, memorias múltiples. ahí podríamos hablar de que hay múltiples, claro, no me jode. El príncipe de Asturias Mejor, está a la vista, ¿eh? Ojalá los canapés quedarán. Sí, en Asturias. Hostia, hostia, a lo mejor han matado algún galardonado. Esto es muy de aquí, el cachopo. Pues yo, por ejemplo, tengo muy buena memoria musical. Ah, ¿ves? Lo cual no me sirve de nada. Ah, y luego me acuerdo muy bien de los nombres de actores y actrices. ¿Para qué? Para nada. Para nada. Pues muy bien, pues aquí estoy, periodista. Pues es que claro, luego nos dicen lo que nos dicen. Pero bueno, yo me lo apunto Pero todo, si te lo apuntas está bien. Exacto, yo me lo apunto todo, lo tengo todo apuntado y mi Twitter está lleno de, vamos, sí, de todo lo que apunto, de todo lo que digo. Pero te quería comentar una cosa que es un poco terrorífica. A ver. Hay estudios de este año que hablan de que el calentamiento global está cambiando nuestro cerebro. Bueno, puede ser. Y más allá de nuestro comportamiento. Bueno, hay varios papers, pero un paper, por ejemplo, publicado en junio de este año en The Lancet, habla de cómo las olas de calor afectan a las enfermedades del sistema nervioso. Ah, vale. Más allá de nuestro estado de ánimo, ¿no? La migraña, esto lo certifico yo, que tengo migrañas y fatal. Los infartos, la esclerosis múltiple, las convulsiones se ven muy afectadas por el calor intenso. Y además otros estudios hablan de que la contaminación del aire puede estar acelerando enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, demencia. Luego, además, en cuanto al comportamiento, a más calor, más impulsividad, sí, eso está muy bien. Menos capacidad de tomar decisiones sensatas, mayores tasas de suicidio, ya se están en días de mucho calor, de violencia machista, aumento de los discursos de odio online. Los jueces de inmigración en días de mucho calor también conceden menos permisos de asilo. Los estudiantes también a la hora de hacer un examen en día de mucho calor. Están peor. Sí, también, o sea, certificado. Es que yo, no sé, he flipado cuando me he encontrado con todas estas cosas. Porque, no sé, o sea, de verdad que es como muy terrorífico porque vamos a más y más calor y más contaminación del aire, que también, disruptores endocrinos también están afectándonos también. Luego, pues, la propagación de plantas, especies invasoras. Que tienen, pues, también ciertos químicos o más polen que da más alergia, o sea... Estoy muy fantaseando ahora cómo vas a acotar la pregunta. No, es que ¿O de qué quieres hablar? Es que me parece terrorífico. Esto es una reflexión más que una pregunta. Es una reflexión más que otra cosa. No sé, yo lo he estado leyendo y sí que he notado eso, porque este verano he tenido que vivir en casa de mi madre 2 meses y realmente ha sido muy terrorífico el momento de convivencia con muchísimo calor, unas cuantas personas metidas en una casa muy calurosa. Pinta regular. Pinta regular. Es todo el problema. Bueno, de nuevo, hay 2 problemas. El problema es que la solución no está en manos de la ciencia, porque los que tienen que tomar las decisiones para ir, que ya no arreglando, porque ahora yo de hecho en El Cazador de Cerebros fui guionista de un programa que se llama de la televisión pública, El Cazador de Cerebros, gran programa. Aunque yo no estoy ahí, pero vamos, muy contento, o sea, muy buena experiencia. Pero ahora estoy a otras cosas. Pero era de adaptación al cambio climático.
Y es de hace 3 años, lo sacamos y tal. Y hablábamos de todas estas cosas. De lo que se puede hacer. O sea, ya el discurso es mitigar, Claro. no es arreglar. Pero la realidad es que se podrían hacer muchas cosas para mitigar y tal. Esto toca muchos temas y también hay un problema que aún no te puedo dar datos y conclusiones porque muchos de estos papers y temas son de temas muy amplios, muy complejos y muchos se están viendo ahora. Es un poco como lo que está ocurriendo que es muy preocupante con el tema de más cánceres con gente de mi ya de entre tú eres bastante más joven que yo, pero yo me acerco a los 40. No. ¿No? Pues dime tú skincare, yo estoy ya empezando. Genética. 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 Oye, que soy muy suertuda, sí. pues en estas edades nuestras está subiendo mucho los cánceres tempranos. Sí. Y se está viendo ahora, pero todavía no se tiene claro qué está ocurriendo, ¿no? Entonces pueden ser muchas cosas. Y con la crisis climática y los efectos a tal, está ocurriendo igual. Es algo que está ocurriendo ahora en temas muy complejos, pueden ser muchas cosas, hay que ver qué tal. Entonces tampoco hay que ser muy rápidos, pero es muy obvio que hay uno, y eso está muy estudiado, por ejemplo, lo que mencionabas de mal confort térmico y tomar peores decisiones y tal, eso por ejemplo sí que hay más estudios de estresar a una persona y a ver qué pasa. Y es muy obvio, o sea, y además encaja con todo lo que sabemos. Y nosotros somos animales, esto es muy importante, homeotermos. Vale. Eso implica que mantenemos una temperatura corporal constante. Sí. Los animales popularmente llamados de sangre fría, no es que necesariamente, bueno, sí que tienden a estar fríos, pero implica que ellos, si el entorno está frío, ellos están fríos, y si el entorno está caliente, ellos están calientes. Y sus estrategias pues van en plan de, mira, necesito subirme la temperatura porque yo no puedo desarrollar fiebre y me estoy poniendo enfermo y me viene bien subir la temperatura. Pues me voy a ir al sol, ¿no? Las lagartijas y esto, ¿no? Tienen que termorregularse con el ambiente porque no pueden ellos. Sí. Eso tiene ventajas e inconvenientes. Nosotros no. Nosotros tenemos una temperatura corporal y a esa nos tenemos que mantener. Nos cuesta mucha energía, pero a cambio nuestro metabolismo está funcionando a tope todo el rato. Eso implica que si el entorno está a temperaturas que nos dificultan mantener la temperatura interna bien, pues ahí nos estás jodiendo. Ahí está jodiendo. Entonces nos estás jodiendo, ya está, o sea, no hay mayor lectura, nos va a afectar. Sí. Ya veremos en qué grado y en qué y a cada persona y desgraciadamente, además, según tengas determinadas enfermedades, pues a lo mejor te va a joder mucho más que a una persona sana o a una persona que tenga otro tipo de problema que es menos sensible a eso. Sí, no es nada banal. Y claro, ahí volvemos también a la accesibilidad. Claro, el que tiene mucha pasta y... Puede pagar aire acondicionado 24/7. Sí, o puede pagarse un piso muy bien aislado térmicamente y pues no es lo mismo que tal. Y además yo es que me enfado mucho porque cosas muy obvias de cómo mejora la vegetación urbana, la termorregulación de las ciudades y que parece una competición este país por poner cemento, por cementar, sí, pues claro. Es tremendo. Bueno, yo querría hablar también de los aspectos de la inteligencia que nos hacen humanos. No sé si son realmente provenientes de la inteligencia o no, pero el primero que se habla siempre es la consciencia, ¿no? A menudo que se dice que somos la única especie que es capaz de pensar sobre sí misma, aunque haya otras especies que se reconozcan en el espejo, que esto es también curioso. Ese experimento es chulo, sí. El experimento del espejo, para quien no lo sepa, aunque es discutido, ahora diré algún matiz guay que hay, pero es asentado, o sea, no está mal, pero luego ha habido otros experimentos que amplían un poco la visión. La idea es la siguiente, y esto además quien se haya reproducido recientemente puede hacer el experimento con sus descendientes y no pasa nada. Colojas a un ser vivo delante de un espejo
y le pintas o le pones una pegatina, nada perjudicial, en la frente. Y lo colocas delante del espejo. Y entonces la idea de fondo es, si tú tienes un yo interno, en vez de tocar, ay, esta cosa roja llamativa que hay aquí en esta imagen, en vez de tocarlo en el espejo, te lo tocas a ti. Porque te das cuenta que, porque te reconoces en el espejo, y en vez de tocarte, tú eres mi espejo. Sí. Si yo no te reconozco Lo a ti tocas como en a tu mí, propia frente. te toco a ti, pero si sé que soy yo, me lo toco directamente a mí, ¿no? Ese es el Vale. principio. Eso se ha hecho con un montón de animales. Hay animales que pasan el test, hay animales que no. Por ejemplo, algunos simios lo pasan y tal igual. Es un experimento que una de las críticas correctas que se le ha hecho es que hay animales que su sentido principal no es la vista. Claro. Y entonces, bueno, hay dos críticas. La primera es que hay que entender cómo funciona un espejo. Claro, eso es discutible, ¿no? Hasta qué punto Que a lo tiene. mejor los humanos, nuestros ancestros, a lo mejor Tampoco lo tal. habrían hecho bien. Pero eso es un matiz como muy discutible, porque a lo mejor no hay que entenderlo y es algo muy instintivo de tal, ¿no? Pero la crítica muy buena a mí es la de que hay animales que sensorialmente no, el visual no es prioritario. Por ejemplo, se han hecho estudios con animales con espejos olfativos, que son lo mismo, pero colocándoles para oler en distintos sitios, o sea, les ponen como distintos huecos o llámalo lo que sea, donde el perrete, por ejemplo, puede poner la nariz, Claro. y en uno de los distintos huecos con distintos olores, en uno está su olor. Y ven si el perro se para más de una manera anómala o algo en lo que sería a sí mismo, ¿no? Como que se reconociera a sí mismo ese olor. Y ahí hay resultados interesantes. Entonces, el tema de la consciencia, que es un tema que es complicado y además hay mucho flipado y mucha pseudociencia que vende muchas cosas que no, es... Sí, desgraciadamente sí. Cuanto más molón es el tema, más hay tal. Hay dos cosas. Yo, ¿cómo se llama? Bueno, hay un neuropsicólogo, creo que es Fernando Morgado, bueno, da igual, que la definió en otro capítulo del Cazador de Cerebros, que sobre la conciencia lo entrevistaban y él sacó, yo que creo que es la mejor definición. Decía que es la mente, ¿no? Y decía, la mente es como el agua. El agua puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, pero siempre es la mente. Lo que pasa es que cada estado tiene unas propiedades. Dice, pues la consciencia es un estado de la mente y la inconsciencia es otro, pero ambos son un poco lo mismo, ¿no? Distintas manifestaciones o posibilidades de una cosa. Entonces esa idea es interesante, ¿vale? Porque te das cuenta que si todos tú tienes una mente y lo que pasa pues que puede estar consciente o inconsciente, igual que el agua puede estar sólida o líquida. Eso ya para empezar. Y luego a mí hay una idea que me parece muy interesante y que yo creo que es bastante correcta, que es el problema que hablamos de absolutos, de eres consciente o inconsciente. Cuando hay escalas, una persona puede estar más o menos consciente según si te estás... Eso también se relaciona con el tema de la blue pill, la red pill. No sé. Bueno, ahí se están flipando, ¿ves? Ahí ya se están flipando. Ahí se están flipando. Sí. Pero puedes estar más despierto o más dormido, hay estados mixtos y yo creo que con los animales ocurre igual. La discusión no es... Porque algunas de las estructuras... El punto es el siguiente. Algunas de las estructuras redes neuronales involucradas en la conciencia... O sea, hay estructuras que se saben. Que esto a mí me cabrea un montón. Porque hay gente que dice, no se sabe. A ver, hay cosas que no se saben, pero hay los primeros estudios documentados buenos son, creo que de 1918, bueno, cuando nosotros estábamos con la gripe española y tal, si no lo recuerdo mal, un médico italiano sacó los primeros estudios de en plan de, mira, esta gente cuando tiene jodida esta parte del cerebro está más inconsciente, estos no se pueden dormir y de ahí empieza un poquito a... Luego con mucha calma, ¿no? Y todavía faltan muchos. Entonces sí que hay estructuras cerebrales que sabemos que en algunos atributos de lo que llamamos consciencia son presentes, como por ejemplo
estar despierto o... O dormido. Sí, despierto o estar barra inconsciente barra dormido. Dormido puede tener otras cosas, otros matices, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? Estar como ahora o estar groggy y que tú conscientemente no te enteres, porque el cerebro Vale. también tiene, incluso dormido, tiene cierta capacidad de procesar la información que está pasando alrededor. Eso se ha estudiado mucho. Ostras. Con lo cual hablamos de grados. Ujú, Porque el cerebro sí que está procesando cierta información de qué está pasando. ujú. Tú no estás siendo consciente de ello. Entonces eso es ser consciente o inconsciente. Vale, pues lo ponemos en inconsciente, pero procesa información del entorno, aunque no tanta, ¿no? Entonces Ujú. ya hay matices y de propiedades y tal. Entonces es obvio que hay algunos animales muy puntuales que tienen cierto sustrato neuronal y ciertos comportamientos para hablar de que tienen cierto grado de conciencia. Ujú. Pero eso no significa que tengan ni de coña el grado que tenemos nosotros. Sí. Entonces hay que tener cuidado porque hay gente que hace como mucho salto para bien y para mal, ¿no? Como que o te caes en una supremacía del humano frente al este brutal, o al revés, o los acercas demasiado y no tal. Y vuelvo a lo mismo, porque nuestra conciencia también barra nuestras capacidades cognitivas, no solo la estructura, sino la cultura, el lenguaje, da igual. Entonces no... Ujú. Hay cosas que son completamente insalvables. Nuestra conciencia también tiene que ver con nuestro propio cuerpo, ¿no? Hay una teoría que se llama del marco subjetivo neuronal, que bueno, la leí en la neurociencia del cuerpo de Nazaret Castellanos, Mm. y habla de la representación interna que cada uno hace de la realidad, que se basa en la relación constante entre cerebro y organismo. Porque al Mm. final también hay neuronas en otras partes del cuerpo. Que Sí, también... yo ahí es verdad que yo soy más... siendo... Más cerebral. Sí, sí, pero esos son matices de interpretación, de Ujú. sentarte, o sea, yo me podría sentar con Nazaret, que también sabe mucho de estos temas, y claro, ella es más de esa rama y también ha trabajado Claro. más ese tema. Sí, o sea, no... Hay un libro, ves, yo soy de la otra escuela, que se llama Somos nuestro cerebro, que es de Dick Schwab, que es un neurocientífico Sí. muy clásico, muy famoso, neurobiólogo tal. Un señor majo, yo le eché, mira que es un pope muy tal, y yo cuando estuve buscando trabajo hace muchos años, fíjate, me contestó. Me hizo gracia, mucha gente de mierda ni me contestaba el email, y el abuelete me envió 2 líneas tal. Pues claro, su planteamiento es, tú eres tu cerebro, y yo soy más de esa rama. Sí. Es verdad que el contexto es relevante y afecta al cerebro. Ujú. Y si a mí ahora me cortas el brazo, mi funcionamiento cerebral se va a ver alterado, porque Ujú. me voy a estar desangrando, me va a doler, o me rompes un hueso, o al revés, o tal. Entonces, el cerebro no está en un vacío, Ujú. pero dentro de esa realidad yo soy más de, bueno, pero la voz cantante Aquí el jefe. está en la cabeza y hay gente que es más de... lo mueve más al 50-50, ¿no? Digamos. Bueno, 50-50 yo creo que no. Bueno, No se 50-50 no, a lo puede... mejor me estoy pasando, pero 70-30, Estoy ¿no? flipando. Me estoy flipando, sí. Oye, ahora que hablabas de lo de la inconsciencia, no sé Mm. qué, tu último libro, Porque soñamos, súper interesante, la verdad, me ha encantado. He leído que durante la fase REM tenemos actividad cerebral como cuando estamos despiertos. ¿What? Bastante similar, sí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Magia! ¡Magia! ¿Pero a santo de qué? ¿Para hacer qué? Pues sí, esa es una pregunta interesante. Es que es divertido lo del sueño y la fase REM. Claro, probablemente tiene que ver con las cosas que sabemos que hace el cerebro durante la fase REM. Ujú. Y por lo que sea, para hacer esas neurocosas, hay que activar un patrón de actividad cerebral similar a cuando estamos despiertos. Ujú. La fase REM, que son dos preguntas diferentes de por qué soñamos y para qué sirve soñar y para qué sirve la fase REM, son preguntas diferentes. Sí. Aunque la gran mayoría de los sueños ocurren en la fase REM. Hay algún sueño que mucho más arcaico o sencillo que puede ocurrir en la otra fase del sueño, pero las experiencias oníricas tochas son de la REM. Pero durante la REM, independientemente del sueño, sabemos que es muy importante en muchos procesos de neuroplasticidad. Vale.
Y la neuroplasticidad, que es un término muy cool, que mucha gente menciona mucho, es algo muy estudiado, pero es, digamos, un cajón desastre de muchas cosas. Entonces, los procesos de neuroplasticidad son importantes tanto en el neurodesarrollo, que es montar el cerebro, neurodesarrollo que, por cierto, acaba a los 20 y tantos. O sea, nosotros todos cuando estamos en la universidad todavía somos un poco imbéciles. Si te das cuenta, cuando entras a... Sí, conectamos con eso. Pues cuando entras en la universidad todavía estás un poco tal y cuando sales estás un poco más asentado, ¿no? Digamos. Sí, si ya le sumas un par de años de vida laboral posterior, ya estás asentado. Pues eso coincide con el neurodesarrollo. Es verdad que es mucho más intenso cuando estamos inútero, cuando somos bebés, en la adolescencia y tal, son como momentos que hay comparativamente muchísimo, pero aún así sigue coleando, porque hay que montar el cerebro y esos son procesos de neuroplasticidad. Y en la neuroplasticidad también toca temas de aprendizaje y memoria. Entonces, la fase REM sabemos que es muy importante en neuroplasticidad. De hecho, conforme vamos creciendo durante todo nuestro neurodesarrollo, cada vez dormimos menos tiempo y la proporción de ese tiempo que pasamos en REM baja. Hasta que se estabiliza. Se estabiliza cuando llegas a la vida adulta y es verdad que muy puntualmente, ya muy lento va disminuyendo la proporción, pero siempre hay, porque siempre hay neuroplasticidad pero menos, porque no es tan prioritario, sobre todo por el neurodesarrollo, pero luego sabemos que es muy importante en los procesos de memoria. La NREM también es importante, la otra fase también tiene un papel en procesos de memoria, pero la REM muy importante, sobre todo, por ejemplo, en procesamiento, la huella emocional de los recuerdos. Sí. Eso es muy importante porque no somos conscientes. Mira, yo ayer estuve en el Prado. Estuve estos viajes ya los tengo muy bien medidos y tuve un par de horas precisas y fui bien aprovechadas. Y esta tarde que tengo un par de horas tal, ¿no? Y vi las pinturas negras de Goya. Bueno, vi también las Meninas y todo fantástico, y Rubens, todo fantástico. Entonces, hay un recuerdo de la descripción de los cuadros que he visto. Eso es un tipo de recuerdo que yo tengo en el cerebro, pero a ese recuerdo no solo hay información de cómo es el cuadro, sino cómo me ha hecho sentir ver el cuadro. Eso es la parte emocional del recuerdo. Y eso también se almacena. O sea, tú cuando recuperas información, recuperas cómo es la información y cómo te ha hecho sentir. Entonces, por ejemplo, en la REM hay mucho trabajo en la parte emocional y luego también hay mucho trabajo en asentar la memoria. Vale, hemos decidido, en la otra fase del sueño hemos decidido que estos datos son importantes, son de valor, y ahora en la REM vamos a intentar asentarlos. El Consejo Superior Cerebral ha decidido... Sí, ha decidido que la información sobre música, en tu caso... O sobre actores y actrices, pero esas son cosas como importantes, ¿no? Pero luego las chorradas que nos acordamos al levantarme... Mira. El otro día soñé que me casaba con una compañera de mi clase de danza en un camping. Hola. Y cuando me levanté se lo conté a mi chico y me dice, pues yo estaba ayudando a chinos a cargar gente en camiones como si fueran mercancía y llevábamos guante y mascarillas. Vale. ¿What? De verdad, de nuevo, ¿what? O sea, es que todo lo que tiene que ver con los sueños que te cuentas al día siguiente, normalmente, a no ser que sea una cosa como que tenga que ver con algo que te ha afectado mucho el día anterior y tal, normalmente no te pasa que son como locuras, que es que no tienen ningún sentido. Sí, también hay que decir que esto depende de cada uno, en el sentido de hay gente que recuerda, porque soñamos siempre, pero es más la capacidad de recordar el sueño. Y entonces hay gente que tiene de manera natural muy poca. Qué horror. ¿Tú recuerdas pocos sueños? De verdad, soy súper poco inteligente. No, pero no tiene nada que ver con la inteligencia, no tiene nada que ver, pero sí que hay gente que poco. Entonces tampoco le flipa mucho porque tiene un sueño de tanto cuando. Yo soy muy soñador y sí. Vale, entonces ahí hay dos cosas. Claro, ¿por qué ocurren estos sueños tan raros? Las cosas que sabemos son
que hay casos, por ejemplo, las personas que tienen estrés postraumático, uno de los síntomas más frecuentes, llegando a producirse, creo que era el 92% de los casos, manifiestan pesadillas recurrentes, que de alguna manera temáticamente están vinculadas con el evento del trauma. Y eso es un indicador en estos casos concretos de que el cerebro repasa, está como atascado memorísticamente, barra emocionalmente en eso, y entonces cada vez que vas a dormir, como hemos hablado, que el cerebro repasa cierta información, está muy atascado en eso. O, por ejemplo, está documentado que en pandemia, que los niveles de estrés, por lo que fuera, estaban más altos a nivel social, por lo que fuera. Por ejemplo, hay un estudio en México que se vio que aumentó la frecuencia de sueños de contenido emocional negativo. Entonces, lo que vivimos y, por lo tanto, lo que luego por la noche nuestro cerebro tiene que ordenar y procesar, influye de manera tangencial e indirecta en lo que soñamos. Vale. O sea, hay comunicación. Entonces, probablemente, porque una cosa que se ha desmontado, sobre todo con las pesadillas no cumplen una función biológica. O sea, hay gente que postulaba que las pesadillas sirven para entrenarnos y enfrentarnos a los miedos. Esto se ha visto que no es así, no tienen ese efecto, de hecho son contraproducentes. Porque deterioran la salud mental y te joden más con ese problema y pueden llegar a ser... No sirve para nada. Exacto. Y además, si son recurrentes con el tema que tienes el miedo, te pueden incluso hasta exacerbar el problema. Sí. Entonces, hay ciertos datos como esos que nos sugieren que no tienen funciones tal. Yo lo que digo en el libro es, y en mi opinión es de momento la interpretación más correcta, es que son un subproducto. O sea, la intención del cerebro no es generar un sueño. La intención del cerebro es repasar esa información. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, me ha pasado esto y tengo a ver qué hay de esta información que almaceno y no, pero luego, mira, el cerebro también puede ser un poco... Al mismo tiempo que estoy repasando esto, mira, esto me conecta con una red neuronal de hace no sé qué, entonces voy a tocar también esto. Me suena mi capacidad de pensar despierta. Claro. A todo. Entonces, eso podría explicar que el caos. Y luego también sabemos que hay caos porque están muy activas en proporción las partes emocionales. Eso es uno de los motivos por los cuales sabemos que es importante en la parte también de recuerdo emocional. Es uno de los neurodatos que apoya eso. ¿De traumas y tal? No, como he comentado antes, que durante la REM una cosa que hace el cerebro es centrarse en los recuerdos emocionales. Uno de los motivos por los cuales sabemos eso es porque las redes de gestión emocional están más activas en proporción de lo habitual. Esas redes están más activas y en proporción están más bajas de lo normal las redes del córtex prefrontal y tal, que son las redes, comillas, más racionales, que ponen más orden a todo. Entonces, eso también, en el marco teórico, explica el caos. Claro. Porque tienes las partes emocionales a tope, más activadas de lo normal, porque es necesario, por lo que sea que esté haciendo el cerebro, y las partes que ordenan y meten lógica a todo están más bajas. Entonces puede ir un poco, o sea, tiene pinta que va por ahí, pero vamos, es un terreno... Es un terreno bastante espinoso, ¿eh? Sí. Bueno, tú hablas de esto de el falso sentido profético de los sueños, que esto pues Freud lo interpretó muchísimo a su manera. Pero luego, pues eso, si sueñas que se te caen los dientes, tal, si sueñas que alguien se muere, pues le van a alargar la vida, ¿no? Como que necesitamos darle sentido a todo. Sí, yo en el libro digo el ejemplo un poco escatológico, pero creo que se entiende muy bien. Porque a veces sí que puede ser interesante tener un ojo en lo que estás soñando. Por ejemplo, hablemos de lo que hemos hablado antes del trastorno postraumático. Claro. Es un síntoma. Si estás soñando todo el rato con eso, a lo mejor tal. Entonces, si vas a un profesional de la salud mental, a veces te pueden decir, oye, si empiezas a soñar mucho algo, coméntamelo por tal. Pero no lo dicen porque tenga un significado trascendente. Yo la idea que digo es, si tú vas al baño, cagas, y tu mierda flota, el hecho de que tu mierda flote, eso ha ocurrido por una serie de cambios fisiológicos en tu cuerpo y nos da una información de algo que está ocurriendo dentro de ti. Pero
Y es importante saberlo y puede ser incluso importante saberlo a nivel clínico para tenerlo en cuenta. Observa tu mierda. Observa tu mierda. Esto, de hecho, no soy especialista en el tema, pero suele ser algo que algunos comentan mucho. Pero eso no significa que tu mierda flote, que te tengas que apuntar a natación. Ese es el error, ¿me entiendes? Vale, vale. O sea, ya O está. sea, no es relación directa, ¿no? No es un mensaje de tal. Y de hecho, otro argumento es que como hasta cierto punto se puede argumentar que hay muchos animales mamíferos que en cierto grado soñarán, pues hombre, y si tienen significado trascendental mis sueños, entonces los de una vaca, Claro. porque una vaca soñará algo, muy rudimentariamente o tal, pero es probable que tenga algo parecido. Los perros sueñan que corren y que juegan. Bueno, creemos que se mueven, Creemos, pero, claro. pero sí que es, pero va por ahí también. O sea, tienen el sustrato neuronal adecuado para poder soñar. Hay otras cosas que les faltan, ¿no? Pero algo soñarán, no como nosotros, pero sí. No tan elaborado. Sí, probablemente. Bueno, esto de... así como no aguantamos no saber algo, ¿no? Que no nos cuadre, como por ejemplo los sueños, tampoco podemos vivir el presente, ¿no? Por mucho carpe diem que nos tatuemos. Y todo el rato estamos rumiando el pasado, todo lo que pasó, incluso en sueños, ¿no? Para tal. Pero también el futuro. Y esto nos provoca, pues, nostalgias, arrepentimientos y aparte ansiedad, estrés, por lo que no somos capaces de prever o controlar. ¿Somos los primates con peor salud mental? Claro, eso cómo lo comparas, porque ¿Cómo lo sabemos? no lo puedes saber en verdad, porque puedes aplicar el concepto salud mental a otros primates. No lo sé, a lo mejor sí. Si no tienen que ir a la oficina, no. Sí, si no tienen que cotizar, hacer la Eso trimestral es. de autónomo, no. Buah. Buf, ya, claro. Es fácil ser feliz. Sí, Exacto. sí, solo tienes que coger fruta y no pasar el IVA de la fruta. Eso es. Tenemos un problema de salud mental, sí. O sea, no sé si somos los que peores, pero desde luego no vamos bien. Y ahí de nuevo hay cosas que uno puede hacer por su lado, pero hay otras cosas que lo que tenemos que hacer es activismo social. Y ya está. Pero sí, no estamos bien de salud. Tiene mucho sentido, de hecho, que no estemos bien de salud mental por el contexto social es muy malo. Esto lo dice algún psicólogo, lo ha dicho mucho, ¿no? Tú no necesitas un psicólogo, tú necesitas un sindicato. Esto se repite bastante. Es verdad que hay cosas, o sea, tampoco hay que mezclar. Hay cosas que realmente son de psicólogo o de psiquiatra, muchas veces de los dos, pero esto hay muy poco recurso. Yo pongo en el libro del sueño, yo eso es un dato que no me lo sabía y me impactó mucho. Hay un capítulo del insomnio y en el capítulo del insomnio menciono la terapia de primera línea. Esto significa cuando alguien te viene con este problema, el primer tipo de tratamiento que hay que utilizar para el insomnio, según todas las guías de todo y según todos los estudios y según todo, no es farmacológico. Es cognitivo-conductual, es de psicólogo. Entonces, ante este dato, yo pregunto a todas las personas que vayan al médico de cabecera porque tienen un problema de insomnio, mi pregunta es ¿a cuántos os han derivado lo primero a un psicólogo? Y si lo han hecho, ¿con qué frecuencia te ha podido ver el psicólogo? Porque todos sabemos la respuesta y de ahí, entre otras cosas... A 0 unidades. Sí, y de ahí los datos muy malos por ejemplo, de consumo de sedantes y tal, ¿no? Sí. Entonces eso no es culpa del paciente. Puede ser culpa si ese paciente a la hora de votar no prioriza en su voto el factor de la sanidad pública y yo además ahora cada vez mi familia me dice deja de decir cosas. Me posiciono mucho en redes porque yo considero que es que me posiciono por cosas básicas como está mal que no se atienda a la gente. O sea, este es mi nivel de... Bueno, posicionarse también entra en el valor, ¿no? Que hablábamos antes. Yo es que me parece... Yo también lo hago, me parece
parece que las medias tintas No, son sirven de poco. Sirven de poco y son... A mí me parecen mal, me parecen muy cobardes. Me parecen muy cobardes. Pero claro, es un... Si no tienes ese entorno, si no tienes esas cosas, yo me he estado teniendo que pagar el... Bueno, estoy teniéndome que pagar el psicólogo. Y todos lo Con hemos un... tenido que hacer. Sí, sí, pero es que yo en paralelo he tenido en cierto momento, o sea, yo en verdad he tenido un cuadro complicado y he tenido luego por psiquiatría con medicación y tal, porque yo tengo TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo y tal. Y yo sí no llego a poderme... Es verdad que eventualmente me derivaron a psicólogo de la pública, pero los tiempos horribles, luego cuando el tiempo era algo más decente, que era tal, pues de repente las citas eran de 20 minutos, media hora. A mí además me pasó en una época que se me estaba muriendo mucha gente. Entonces yo ya, ¿qué cojones voy a tratar si tengo 25 minutos y en esos 25 minutos te tengo que contar que se me ha muerto mi amigo de cáncer en 4 meses, luego cuando me volví a ver se me... Ya está, no tal. Entonces... Que además que las cosas que te pasan en esos momentos, las cosas, se te juntan cosas chungas. Sí. Ahí te quedas en un loop, de verdad, en un bloqueo también mental. Malo, muy malo. Gordo, ¿eh? Yo también tuve pesadillas por temas por así. Temas, sí. Y te quedas como rumiándolo, aunque no quieras, aunque digas, bueno, venga, vamos a... Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Es verdad que la medicación farmacológica puede ser y es en muchos casos tanto necesaria en el sentido más tal como muy útil. Pero en otros a lo mejor no haría tanta falta y en otros lo que sí que habría que limitarlo es al periodo que hay que usar esto y luego hay otras cosas. Entonces, claro, hablar de cuídate a ti mismo cuando hay cosas... Yo no puedo... La industria del autocuidado. Sí, muy mala, muy mala y muy... Muy perjudicial el mensaje de individualismo y exacto. de te lo pagas, ¿no? A quien se lo pueda pagar. Bueno, ya vamos a ir terminando porque a pesar de que es que quedan 1000 temas de los que hablar, pero habrá que leerse tus libros para ello. Y bueno, yo dejo aquí 500 preguntas que las subiré a mi web, pero vamos, no quería irme sin hablar de otros aspectos que son muy importantes para el ser humano, como son la capacidad, o sea, nuestra desbordante curiosidad, que va más allá de la curiosidad animal normal, y la creatividad. Que, bueno, junto con la capacidad de aprendizaje, dan lugar a la necesidad de acabar con la incertidumbre en cualquier cosa. Si no nos cuadra algún dato o alguna cosa, ¿qué hacemos? Nos reinventamos conspiranoias, ¿no? Conspiraciones de cualquier tipo y, bueno, sí, esto está relacionado con el cuñadismo, pero no solo, ¿vale? Yo me lo he encontrado mucho pues divulgando sobre medio ambiente, que es como, pues eso es un invento, eso no sé qué, pues ¿por qué? Porque no, eso es el grupo Bilderberg, eso ¿no? Porque al final intentas buscar una explicación como más sencilla de toda la complejidad del mundo, que además también tiene mucho que ver con errores, tonterías, descuidos, ¿no? Cosas que no controlamos tanto los seres humanos. Pero como que necesitamos eso, tener un relato bien cerrado. Necesitamos eso. Algunos antropólogos creo que son a los que les he escuchado que el humano es un animal contador de historias. Sí. Me gusta mucho, estoy de acuerdo. Y otra manera de verlo es un solucionador de puzzles, ¿no? Tenemos que contarnos historias, encajar. Eso tiene sentido, porque somos cognitivamente tochos y eso nos hace, pues, pensamos sobre las cosas y el efecto derivado de pensar sobre las cosas es intentar darle sentido. Claro. Incluso aunque haya cosas que no tienen sentido o qué tal. Entonces, como muchas cosas que tenemos, bien educadas, nos va a hacer más bien que mal, pero como es un rasgo que tenemos todos, si tú tienes esa curiosidad innata, bueno, todo el mundo la tiene, ¿no? De tal, pero no va acompañado con una formación /disciplina /buena gestión emocional para ser disciplinado en vale, pues mira, tengo una duda de esto, pues cómo tengo que documentarme y tal, y tú simplemente te quedas en la superficie y compras
cualquier relato y tal, pues Y haces cherry picking. De lo cherry que te va picking y tal, interesando, cuadrando. pues produce monstruos, produce todas estas conspiraciones que tienen sentido en esas historias que se construyen, ¿no? Todo tiene una narrativa así. Yo creo que viene de ahí, es intrínseco a tener que ser una cabeza potente cognitivamente, es una cabeza que se hace preguntas y te las haces y las quieres responder. Sí. Y si no lo haces bien, pues entonces... Aunque sean locuras, ¿eh? Claro, O sea, claro. hay cosas que dices, Pero es normal. Pero a mí me hace mucha gracia cuando veo a grandes filósofos de la antigüedad, gente muy inteligente, claramente, pero dicen auténticas gilipolleces, porque les faltaba la información. claro. Entonces ellos hacían la cábala con lo que sabían, pero no sabían Entonces se inventan tal. Entonces, gente muy, muy inteligente. Pero eso te demuestra que ser inteligente e inquisitivo sin una información contextual adecuada, pues no sirve de nada, Sí. porque no atas bien los cabos. Ujú, ujú. Interesante. Bueno, yo también lo vi como que, bueno, en un podcast que se llama Los Expulsados del Paraíso, que va sobre la gente que es expulsada de los Testigos de Jehová. El otro día, pues Andrea Morán, que es la que lo llevó, que es la creadora, que es muy, muy interesante lo que dijo, porque dijo, entrar en una secta o tragarse una conspiranoia no tiene nada que ver con la inteligencia, tiene que ver con una herida emocional, que también, claro, conecta un poco con ese procesamiento que nosotros hacemos de las cosas y que necesitamos darle un sentido, ¿no? Sí, y que estoy de acuerdo. Y luego que la gente a veces es muy cruel con plan de estos de tontos. Sí. A ver, lo entiendo, ¿eh? A veces el enfrentamiento Bueno, el enfrentamiento... Te llega cierta gente, sobre todo si divulgas y muy agresivo y estás cansado y te dicen chorradas y tal y cual. Pero a veces va mucho de eso. Yo me acuerdo en pandemia, cuando ya se podía pasear, y estaba con una amiga haciendo fotos por la ribera del Ebro, ahí en Zaragoza, Sí. que es de donde soy yo y donde vivo ahora. Y llevábamos cámaras y había una manifestación de antivacunas Bueno, en la plaza. Y entonces yo los vi ahí, había 4 gatos. Y me hace... Y te acercaste. yo creo que es importante hablar. Y creo que es importante también acercar, porque también están en su burbuja, para decirles, yo esto no me parece bien. Tú y yo somos ciudadanos, y yo como ciudadano, desde el respeto, digo, esto tal. Yo ahí estaba dudando. Y entonces una señora no tenía una mirada muy positiva, diría yo, pero se pensó que éramos prensa, porque llevábamos cámaras. Vale. Y entonces me hizo así. Y entonces yo dije, Dios ha decidido por mí, me voy a acercar. Y entonces yo me acerqué y empecé a hablar con ellos. Esta señora no, digamos, no era una persona con la cual se pudiera dialogar. Pero las otras 5 personas empezamos a hablar y tenían preguntas. Claro. Y lo que pasa, pues que las preguntas habían caído en un sitio que no se su fuente de información en la cual habían caído era una puta mierda. Y todo estaba inventadísimo, y todo era mentira, y todo eran falacias lo que ellos tal, y yo pues habla. Y entonces en muchas de esas personas se puede hablar. Luego otras personas no, y otras personas desgraciadamente caen en eso pues porque tienen otros problemas, y de hecho muchos de estos movimientos son activamente depredadores de gente en momentos bajos, y nos puede pasar, el punto importante es que nos puede pasar a cualquiera. Nos puede pasar a cualquiera. Pero muy interesante esto que dices de la comunicación. Hablar entre nosotros como iguales, o sea, como seres humanos que comparten información, eso nos acerca y nos hace pues un poco también intentar paliar ese déficit de información que nos hace sufrir tanto, Sí, ¿no? sí. También. Y también pues ese aislamiento que nos provoca muchas veces las redes sociales, el no compartir, Ya. el no dialogar. En fin, muchísimas gracias. Vale. Qué interesante todo lo que me has contado, todo lo que hemos hablado, y nada, estoy muy contenta de que decidieras venir hoy. Bueno, yo contento. Hemos conseguido cuadrarlo y ha salido todo guay. Entonces hay que estar contento. Buen día, Sí, gestionado. Muy bien. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Si te gusta este podcast,
Sígueme en redes sociales para no perderte nada. En Instagram me encontrarás como wanderlust.paula, en YouTube como wanderlustpaula y en Twitter como Paula Paulowska. Escríbeme lo que quieras a paula.wanderlust@gmail.com. Encuentra la transcripción de este episodio y las preguntas que se quedaron en el tintero en mi web wanderlustpaula.com. Suscríbete a mi newsletter si quieres recomendaciones de podcast, libros, documentales, artículos y otro contenido relacionado con cada episodio. Idea original de cómo hemos llegado hasta aquí, guión, producción, edición y redes sociales, yo misma, Paula Martín Camargo. Arte, José Manuel Moreno. Animación, Stefano Zampi. Grabado en Café Comercial. Gracias a todos los que han hecho posible este podcast y este episodio.